Hola, ya estamos casi listos para comenzar, pero antes quiero pedirte algo. Más del 60% de las personas que ven el podcast no están suscritos a mi canal, por lo que te pido que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Es algo muy sencillo que te tomará 10 segundos, pero que tendrá un tremendo impacto para nosotros, ya que nos permitirá seguir creando contenido de calidad sobre arquitectura, ciudad y además conversar con tremendos invitados como el que verás y escucharás a continuación. Se tiende a encasillar la arquitectura. Yo creo que eso es un gran error. Aquí posiblemente hay muchas construcciones en Chile. Sí. Hay poca arquitectura. Sí, lo hemos hablado. A pesar de que veces. hay muy buenos arquitectos. Las universidades yo creo que están absolutamente al debe porque, primero que todo, yo eliminaría el 80% de la escuela de arquitectura. El diseño urbano de esta ciudad, no hablemos de otro, es paupérrimo, realmente es una vergüenza. Si tú te comparas con otras ciudades del mundo en que realmente resuelven los problemas, es como para dejarlos a todos castigados. Y los arquitectos estamos llamados a interpretar los sueños de las personas. Mira qué cosa más linda, sí. Es poético. Acuérdense que la arquitectura, la buena arquitectura, es la que produce una emoción. La que no te emociona, yo diría que es una construcción, no es arquitectura. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más. Hoy conversamos con Guillermo Hevia, un pionero en la arquitectura industrial bioclimática en Chile. Graduado de la Universidad de Chile en 1976, Hevia fundó su oficina en 1983 y desde entonces ha venido impulsando enfoques sostenibles e innovadores en proyectos industriales y corporativos. Como socio fundador de su oficina, su estudio ha colaborado con grandes empresas como Carosi, Cristalerías de Chile, Derco, Nestlé y Farmacias Ahumada, redefiniendo plantas industriales y centros de distribución no solo como infraestructuras funcionales, sino como emblemas de eficiencia y sustentabilidad. Pero antes de seguir, tengo que agradecer a nuestros amigos de Voilà Estudios, productora audiovisual y de cine de un nivel extraordinario. Gracias a ellos, este podcast tiene la calidad que ustedes ven. Síguelos en sus redes sociales. D01 Arquitectos Consultores, oficina de arquitectura industrial, comercial y corporativa en la que te ayudamos a ahorrar tiempo y dinero en tus proyectos. Contáctanos y con mi socio Felipe te apoyaremos para cumplir ese objetivo. Ahora sí, volvamos al podcast para conocer quién es don Guillermo Hevia. Bueno, buenas tardes. Estoy aquí con don Guillermo Hevia. Dime Guillermo, no. Muchas gracias por estar acá, Guillermo. Y bueno, la primera pregunta de rigor para que la gente te conozca. ¿Quién es Guillermo Hevia? Yo. Guillermo Hevia es un arquitecto chileno de la Universidad de Chile. Con varios años ya de experiencia. Tengo un diplomado en arquitectura sustentable en la Universidad Católica. He trabajado aquí en Chile la mayor parte de mi tiempo. Viví 2 años en Colombia también. He hecho proyectos en México, en Argentina, estamos con algunas cosas viendo en Perú, posiblemente. Tengo una vasta experiencia en un montón de campos dentro de la arquitectura, creo. Perfecto. Estudiaste en la Universidad de Chile en la década de los 70. Entré al gobierno de Frei, seguí con Allende y salí con Pinochet. Perfecto. ¿Cómo influyó la formación que te entregó la Universidad de Chile y sobre todo que has dedicado gran parte de tu vida profesional a la arquitectura industrial y corporativa? Sí, mira, yo creo que soy un arquitecto en ese sentido bastante atípico. En primer lugar, yo vida universitaria propiamente tal no tuve. Entré a trabajar cuando estaba terminando primer año y desde ese día no he parado de trabajar hasta el día de hoy. Segundo, eso me obligaba a estar medio día en la universidad y medio día en una oficina. Y como arquitecto en esa época, imagínate, en mi primer año, sí era hippie, tenía el pelo largo, barba, iba con ojota, o sea, todas las cosas propias de la época a fines del 60.
Y después entré a trabajar en una oficina, que era la de Carlos Alberto Cruz, claro, chupo que me obligaba a ir de corbata. Así que yo toda mi época universitaria la pasé de corbata. Lo otro es que también por el hecho de haber trabajado, mi visión de la arquitectura o ese sueño que tienen los estudiantes o de volarse, perder el tiempo, yo no tenía esa posibilidad. O sea, rápidamente caí en la parte práctica. Y yo en ese sentido me sentía arquitecto y era un mocoso, pero me permitían y me obligaban a ir a visitas de obra, a ver cosas muy elementales, pero yo iba y me sentía realmente importante. Luego, el hecho de haber hecho eh, proyectos en el área industrial, entre comillas, porque se tiende a encasillar la arquitectura. Yo creo que Sí. eso es un gran error, pero fue una casualidad. Ya, Yo las primeras cosas, mis primeros proyectos fueron mi vivienda. O sea, mi primer proyecto lo hice en la universidad y fue una casa. perfecto. Y se la hicimos al papá de un amigo mío. Era una casa que tenía estructura metálica con ladrillo y madera. Eh, Porque fue un tema que a mí siempre me llamó la atención, este tipo de material, el acero. Luego, cuando ya me recibí, ya estaba trabajando, era socio posteriormente de una oficina que era socio menor de Bossa Luz Musar. Perfecto. Hicimos un proyecto que con ese yo me recibí, que fue conjunto Lomata, Ya. Lomata con las Gualtatas, que eran edificios de departamento de tres pisos, con departamento de 85 metros cuadrados y 10 casas. Perfecto. Entonces fue mis primeros ensayos de hacer arquitectura, como me invitó Cristian, que era salte de donde el chupo, me decía, y vete a hacer arquitectura. Y uno cree esos cuentos. Pero hicimos varias cosas, concursos, ganamos concursos en esa época. Lamentablemente no se construyó ninguno, como siempre, Sí. pero los ganamos, ¿no? Concursos Buenísimo. nacionales. Y luego, perdón, sí, ya cuando empecé a hacer Unifruti, en ese momento, que una crisis aquí de arquitectura, después de que yo volví a Colombia, hice un concurso de vivienda social, se llamaron como a 100 concursos, de los cuales se construyeron 2, yo gané uno y uno de los que se construyó fue el mío. Perfecto. Entonces, que era vivienda social, Social. entre comillas. Sí. Pero nada, y después poco a poco vas cayendo, uno no escoge en qué se va a Van desarrollar. llegando los encargos. No, te van cayendo las cosas Mm. y trata de aportar al máximo y yo creo que en ese sentido siempre he tratado de que no sean los encargos y dar una respuesta, sino que hacer un aporte, buscar cosas diferentes, no repetirme. Mm. Y me ha tocado muchas veces porque he tenido clientes que me han encargado lo segundo, lo tercero también, Perfecto. para que no te digan, mira, esto es igual que lo otro. Yo cambiaba la respuesta mía y con eso también iba dándole como una imagen corporativa, pero también con una respuesta a los entornos, una respuesta al lugar, a la geografía, y depende de los encargos que iban cambiando. Perfecto. En 1983 fundas tu oficina. O sea, 1983, puede ser el 84 o el 82, sí, yo te diría que fue cuando, a ver, hasta el 79 yo trabajé en Chile, fui socio de una oficina que, como te decía, vos en usar. Luego nos separamos porque no había trabajo y nos quedamos los socios chicos formando una especie de oficina. Ahí hice con otros arquitectos unas viviendas que ganamos un concurso para hacer viviendas de supervisores en Codel con Potrerillos. Fue una buena experiencia, a pesar de que no fui nunca a Potrerillos porque fue mi socio. Y era un lugar como que realmente estaba un poco más allá del fin del mundo, ¿no? Y luego de eso, cuando vino también una crisis dentro de mi oficina, que era una oficina incipiente, eran verdaderos talleres,
me ocurrió una cosa muy sorpresiva. Yo hice Fantasilandia, por ejemplo, el año 78, Perfecto. y eso fue como una cosa totalmente atípica de un arquitecto. Afortunadamente yo estaba haciendo pequeños proyectos como un edificio de 4 pisos, pequeño en Lyon, para un mismo cliente, la tienda del que era Arturo Mori, y en esas cosas aparece la posibilidad, no me pregunte por qué, que me encarga Fantasilandia, que era un ingeniero agrónomo, se acaba de morir hace poco, hace 2 semanas, Gerardo Arteaga, que venía con un cuento. Entonces me invita a hacer esto porque yo conocía a uno de los socios, uno de los socios de él conocía a mi papá. Perfecto. Entonces le habla, en fin, que yo puedo ser. Y claro, yo un chiquillo joven, 20 y tantos años, entonces está ideal para esto. Bueno, ahí hicimos esto y cuando estaba desarrollándolo vino un arquitecto colombiano a Chile y vio esto y qué es lo que era. Yo le dije un parque de diversiones y me dijo, ¿por qué no hacemos en Colombia? Al tiro. Pero me ocurrió esas cosas simpáticas que una hermana mía se fue a vivir a Bogotá. Yo dije, voy a hacer este viaje. Hice un viaje para conocer Colombia. Conocí Colombia, Ecuador, en fin. Y llamé a este arquitecto. Y este arquitecto fue mi nexo, que después de ese viaje, muy curioso, me invitó a que me incorporara a unos proyectos de paisajismo, que era como trabajar como un Juan Grimm, pero a nivel internacional. Ah, perfecto. Allá. Y partí. No tenía nada más que hacer y me fui a vivir a Colombia. Con el tipo que me invitó a eso, estuve una noche, comimos en su casa, algo ocurrió, yo me di cuenta que no íbamos a congeniar porque el grupo de amistades eran muy alternativos. ¿Ah? Ok, Y yo no caía en ese juego. Lo que pasa es que había droga. claro. Entonces yo le dije, hasta ahí llegaba y nunca más lo vi. Wow. Y me quedé en un país extranjero, botado absolutamente en la calle, y recurrí a este colombiano que me había llevado y me enchufó en otra oficina, en la cual yo no me sentí nunca cómodo. Ya. Participé en un concurso en el Hotel Hilton de Bogotá, habíamos hecho un acuerdo y yo en eso era bien puntudo. Entonces, el acuerdo era que yo tenía un sueldo base más un porcentaje si ganábamos premios. Y la verdad es que empecé a desarrollar este proyecto, estábamos en eso, no me gustaba lo que estaban haciendo, pero bueno, tú estás invitado a Obvio. eso. Y me cambiaron las reglas del juego. Ya. Yo tuve en ese momento que ir a Venezuela a salir de Colombia para sacar mi visa de residente. Perfecto. Y en ese intertanto, cuando volví me dijeron, bueno, ya terminamos el trabajo, ahora hay que pasarlo limpio. No había computación en esa época. Entonces dije, bueno, pero ningún problema, yo dibujo muy bien y dibujo rápido. Entonces, no me está entendiendo, lo que pasa es que ahora lo hacen los dibujantes. Entonces me dijo, te queremos cambiar las cosas, mira, lo del porcentaje te lo queremos cambiar por un sueldo base un poco más alto y cambiarte, porque la verdad que no es mucho lo que... Entonces le dije, hasta aquí nomás llegamos, Sí, claro. si quieren me pagan, si no, no, me fui. Ya. Y yo había conocido a otro arquitecto colombiano, del cual soy amigo, y me fui a trabajar con él. Fui a golpear la puerta. Claro. Así como Kramer versus Kramer. ¿No? No, divertido. Pero, en fin, fue una experiencia extraordinaria. Qué bueno. Me quiero detener en esto de Fantasilandia, porque también se liga con otra cosa. Participar en proyectos atípicos para un arquitecto. Vamos a hablar más adelante también del observatorio, proyecto en que Sí. también participaste. Uno cuando lo forman en la escuela, en la facultad, uno piensa, bueno, la casa, el edificio, el plan maestro, cosas, pero un arquitecto con la capacidad de pensamiento crítico, con la capacidad resolutiva, técnica, la verdad que uno puede resolver cualquier tipo de encargo. Como tocó Sí. Fantasilandia, cómo enfrenta después un observatorio. Mira, o sea, son dos cosas muy extremas. Sí, totalmente. A ver, Fantasilandia es una cosa que el primer proyecto grande mío, así, solo, fue un servicentro. Perfecto. Ahora, un servicentro que era el más importante de la ESO en Chile, que era de una tía mía, entonces, por lo tanto, me permitió hacer varias cosas, porque yo creo que ella arriesgó mucho.
yo tenía 26 años y me entrega su capital, cambié todas las normas de la ESO en ese momento. Ahí inventé los paneles prepintados con color con pigmento de aluminio. Y eso lo hice con los que fueron los anteriores a Hunter Douglas, que era Industria Metálica Chile. Perfecto. Y echamos a perder, por comprar 500 metros cuadrados de cielo, echamos a perder 1.600 metros cuadrados. O sea, cuando lo lograron, me invitaron a almorzar. Yo creí que me iban a envenenar porque me quedaba la ruma de material. Bueno, pero en fin, eso no tiene mucha importancia. Eso fue lo más importante que había hecho. Pero ya estaba trabajando. El Servicentro tenía 2 pisos de altura, por ejemplo, la oficina en el segundo piso. El canopy estaba pegado a la oficina, me decían que no se podía. Hoy día son todos así. O sea, pero estoy hablándote del año 76, pues entonces han pasado unos cuantos años. En esa de dar golpes, de cambiar las cosas, de no creer nunca que las normas son las que te imponen, son las que uno tiene que aceptar, sino que realmente uno, si cree en otra cosa, debe tratar, creo yo, de no imponer, de convencer. Y es parte del sueño que uno tiene. Bueno, ahí cuando nos cambiamos ahora, Fantasilandia llegó a este proyecto. Lo que me interesó era una protección que parece absurda, pero se habían conseguido 2 terrenos y uno de ellos era la actual ubicación en el Parque O'Higgins, que estaba en un residuo del parque en un extremo norponiente, que estaba muy deteriorado. Y yo lo que hice fue me conseguí los planos originales del trazado del parque y traté de que no rompieran el trazado original. Entonces, la resistencia era más o menos grande, sí, porque claro, había que meter unos juegos que eran todos de segunda mano, eran 5 juegos los originales, pero logré eso. Entonces se construyó un acceso, se construyeron un edificio de servicios, baños, otro tipo de cosas, las boleterías, y después tratar de meter entre medio sin tocar los árboles, hacer ese proyecto. Y la verdad yo creo que logré el objetivo. Antes de seguir con el podcast, si hablamos de espacios únicos, tengo que contarte de un lugar increíble, Cumbres de Zapallar, donde convergen la naturaleza y exclusividad. Imagina despertar cada día rodeado de bosque nativo, con esa paz que solo te da el entorno natural. Sin duda, este loteo está pensado para quienes entienden que la arquitectura no es solo construir, es crear conexión con lo que nos rodea. A tan solo 2 horas de Santiago y a 10 minutos de Curicó, Cumbres de Zapallar es el lugar perfecto para desconectarte, tener una segunda vivienda o una inversión inteligente. Descúbrelos en cumbresdezapallar.cl. No es solo un terreno, es una oportunidad. Pero qué importante, finalmente, vuelvo a insistir, el valor de contar con un arquitecto para este tipo de proyectos es vital, porque probablemente la arquitectura no tenía que ver mucho con el parque adentro, pero tenía que ver mucho con el parque afuera. Claro. Con el parque O'Higgins, finalmente, Sí, más claro, que con el parque de diversiones. Sí, claro. Y ahí la visión de un arquitecto es la que permite justamente conservar, preservar, hacer las cosas con mucho cuidado, con mucha delicadeza, que es lo mismo, y voy a linkear al tiro para que hablemos del proyecto del observatorio, porque ¿cómo es esa participación? O sea, finalmente uno dice, bueno, pero un observatorio está lleno de astrónomos, de ingenieros, de bla. ¿Qué hace un arquitecto en un observatorio? Lo que puede. No, mira, yo creo que el observatorio, que es, entre paréntesis, el observatorio más importante del mundo de sinóptico. Perfecto. Sinóptico es de fotografía. Sí. Es de fotografía. Si se compara con los observatorios que hay en el norte, en Antofagasta, en fin, son radiotelescopios. En eso no hay observación, sino que son rayos. En este caso es fotográfico. Está la máquina fotográfica más grande que se ha construido nunca. Tiene 3.200.000 píxeles. Wow. Tiene un nivel de resolución extraordinaria. El primer día que empezó a funcionar, en 9 horas había descubierto más de 1.500, ¿cómo se llama? Te digo, no estrellas, galaxias. Perfecto. Había observado todo un mundo que para la gente, para todos los humanos, no existía.
tiene un nivel de resolución extraordinario. Posiblemente estamos viendo, las primeras imágenes son maravillosas, estamos viendo cosas que a lo mejor hoy día no existen. Porque es tan grande, es tan sideral que la luz se puede demorar millones de años en llegar y a lo mejor desapareció todo eso. Bueno, es parte simpático porque tienes que entenderte con gente, primero de todo técnicos. Te tengo que aclarar lo siguiente, o sea, el observatorio fue hecho y desarrollado la parte física, técnica, por profesionales chilenos, ¿eh? O sea, son ingenieros, calculistas, ingenieros chilenos, y los arquitectos fuimos nosotros. ¿Cómo escogieron esto? Porque yo tenía mi background en temas, uno, industrial muy fuerte, Sí, claro. de grandes proporciones, o sea, te estoy hablando, posiblemente había hecho hacía poco Cristalería de Chile, que es un proyecto que realmente Icónico. icónico a nivel mundial. Sí. ¿eh? No quiero ser falsa modestia, pero sí, Sí. es un proyecto extraordinario. También había experimentado en sustentabilidad y en uso de energía renovable, no contaminación, en fin. Y a mí me hicieron un seguimiento y me escogieron como arquitecto. Entonces ahí el que hizo el seguimiento, que fue la firma Arcadis, que es una firma de ingeniería, Luis Valenzuela, que es arquitecto de la Universidad Católica, él era la persona que tenía que escoger, hacía de coordinador en este proyecto, y yo creo que tuvo un muy buen ojo, me escogió a mí. Bueno, hicimos este proyecto y fuimos a Tucson a exponerlo, ¿eh? A Tucson, en Arizona, a un congreso de 210 astrofísicos, astrónomos, físicos y gente de un nivel pero impresionante. O sea, juntos todos, 3 chilenos que íbamos a exponer esta cosa. Nosotros realmente nos transformamos, pero te digo, en lo más importante, porque el edificio les rompió un poco los esquemas a ellos. ¿Ah? No es lo que está hecho, era un poquito más tosco, pero era algo que no lo habían visto nunca. Y estuvimos una semana en esta exposición, en fin, se hizo. Y la verdad que cuando tú me dices, ¿qué hace uno? Uno rompe los esquemas. O sea, primero que todo, esta gente son mientras más importantes las personas, más modestos Sí. son más respetuosos, son gente realmente muy llana, y yo creo que no encuentra falsedades en ese mundo, ¿eh? O sea, por lo menos yo no la vi. Y son personas que colaboran mucho contigo, que te entienden, te oyen, etcétera. Y lo que les planteamos nosotros fue hacer un edificio que es tan atípico, que tiene un ascensor, que es donde se baja el espejo más grande que hay en este momento en el mundo. Se baja un sistema de laboratorio de mantenimiento, lo mismo que la máquina fotográfica, pesa como 4 toneladas la máquina fotográfica, Wow. entonces, pero el espejo pesa 18 toneladas. Bueno, son cosas enormes, gigantescas. Para traerlo, se hizo en Tucson, hubo que hacer modificaciones al puerto de Coquimbo, porque Wow. no cabía una logística enorme Enorme. para poder llevar este paquetito la caja medía prácticamente 9 metros de diámetro y no hay camino, o sea, Sí, se obvio. pasaba por un túnel lo cual dejó como 2 pulgadas por lado y se demoraron, no sé, a lo mejor una hora en traspasar este camión Claro. en un túnel, porque todo, y Impresionante. subirlo a 60 kilómetros desde 0 Desde la metros sobre el nivel del claro. mar a 1800 metros, o sea, no es menor. La logística muy alta. Bueno, luego hicimos varios experimentos. Empezamos a ver cómo nos impactaba. A mí me interesa que si tú vas a hacer ese monstruo, de no romper, no es cuestión de que sea grande un observatorio y tú lo pones en la mitad de la montaña. No, la cordillera a mí me interesa y me importa. Y el lugar había que impactarlo, primero transformarlo, y después no quería que este monstruito que mide 87 metros de largo por 60 metros de altura, y fuera cualquier cosa, ¿no? Claro. No.
Entonces empezamos a hacer algunos ejercicios de hacerlo más dinámico y tú faceteando estos proyectos, si lo vas, no sé, rompiendo la figura, logras que sea aerodinámico, le logras bajar también el impacto volumétrico. Volumétrico, Entonces esas cosas fueron importantes Mm. y finalmente logramos hacer un montón de cosas. Uno, la primera vez que se probó esto, se colocó una antena reticulada en el lugar y en uno de los primeros temporales de viento se quebró la antena. Wow. Entonces eso ya era un aviso de que las condiciones no son óptimas. O sea, tú haces observaciones en invierno cuando hacen 15 grados bajo cero, cuando hay nieve, hay hielo, en el verano puede hacer 40 grados de temperatura hasta a esa altura. Eh, es muy... Es extremo, Sí, sí. no, extremo. Y la otra cosa que tienes que subir allá, no hay nada. Sí, claro. Entonces, bueno, así fue. Wow. Ahí me metí en esa cosa y yo creo que el objetivo fue absolutamente logrado. Yo creo que más allá de lo que todos nos imaginamos, el observatorio es precioso, Mm. es sumamente interesante y además es eficiente, ¿no? Sí. Guillermo, ¿cómo se trabaja en este tipo de proyectos, un observatorio o, por ejemplo, la planta Carosi o el mismo Cristalería Chile, en donde son encargos que responden eh, a la ingeniería, digamos, o que responden a un proceso productivo, que responden a cosas que generalmente están muy lejanas y muy por fuera de la arquitectura? ¿Cómo se congenia eso? O probablemente en la escala también es una escala totalmente distinta. Sí, mira, yo creo que, a ver, hay una cosa que nunca le he tenido temor a la escala. O sea, me interesa lo que tú acabas de poner, porque realmente uno trabaja en cierto tipo de proyectos con escalas bastante monumentales. Mm. ¿Ah? Yo me acuerdo que el año 88, 89, se inauguró Unifruti de Requinoa y todos los italianos hacen que sus obras, yo le hice 6 proyectos a Unifruti, voy a ratificarte, no te voy a decir quién, pero dijeron, sí, yo soy el arquitecto de Unifruti. Hice 6 proyectos para Unifruti desde Copiapó hasta Linares. Y la otra cosa, están todos premiados, ¿ah? Y se usaban como propaganda en Europa. Ya. Incluso tengo una anécdota y bueno, que Renzo Piano se arrogó uno de ellos. Sí, para que tú te des cuenta cómo este mundo, por eso no me gusta, hay ciertas cosas que por los más grandes también tienen sus pecados. ¿Ah? Mira, mira. Esa carta quedó fondeada en el Colegio de Arquitectos en que él pidió que le fotografiara un proyecto que yo demostré que era mío, pero que me impidió que yo lo pudiera presentar a una bienal, Wow, porque no me creyeron. wow. ¿Ah? Tuvo Entonces, consecuencias. pero para que tú te des cuenta. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se hizo eso, Monseñor Medina, que era el obispo, y en ese momento obispo Rancagua, tenía que bendecirlo. Y cuando fui a mostrarlo, caminando con él, me dijo, ¿usted se ha dado cuenta que la nave principal, donde está el parking, tiene el porte de una catedral? Yo me quedé en una pieza y le dije, no, ¿cuánto mide este edificio? 120 metros de largo. ¿Qué altura tiene? Tanto. ¿Qué ancho tiene? 75 metros. Es como la Catedral de Santiago, me dijo. Yo me quedé en una pieza. Claro. Y la verdad es que me dijo, es monumental y qué grato se siente porque no me siento oprimido. En fin, ahí yo me di cuenta que la escala que estábamos trabajando era muy grande. Sí. El edificio mide 300 metros de largo, Cristalería de Chile hoy día mide eso, ¿eh? Pero Cristalería de Chile tiene 250 metros de ancho, o sea, es un monstruo. Sí. Bueno, Carosi también, pero son los 3 encargos totalmente distintos. Uno, Unifruti en una época en que no había tecnología, había muy poca, no había computación, se trabajaba sobre la marcha, a ritmo así, pero intenso. Sí. 10 meses de que se tomaba el terreno hasta la llave en mano. Wow. Y trabajábamos con tecnología de alto riesgo como es atmósfera controlada, Ya. que es tecnología de punta en el mundo. Sí. Y eso no es como un refrigerador, no. No. Ahí hay anhídrido carbónico,
tú respiras una vez y pasaste para el otro lado. Pero en fin, era realmente notable el encargo. Esa es la tecnología para la conservación de las frutas, finalmente. Exactamente. El italiano yo creo que fue de las cosas más astutas. Uno, privilegiaban el diseño. O sea, la estética para ellos era importante. Dos, tenían muy claro cuál era el objetivo. O sea, el edificio vale nada en función del negocio que ellos tienen. Entonces, él me dijo, me acuerdo que me dijo, no sé si me estoy extendiendo mucho. No, por favor, adelante. Me dijo, mire, usted tiene tres cosas. Usted no tiene ningún impedimento económico, no tiene ningún impedimento técnico y tiene el apoyo de todo el mundo. Si esto queda mal, es culpa suya. Yo creo que fue la cosa más inteligente que puede haber habido, porque a mí me puso una carga y yo realmente trabajaba 24 horas por esa cuestión, Sí, ¿te fijas? Obvio. Y empecé a descubrir muchas cosas, porque no había impedimentos de ningún tipo, que son los típicos. El chileno por lo general te dice, no vamos a gastar. Ellos no gastan, invierten. Es un concepto. Segundo, no le tenían temor a la tecnología. Entonces cuando yo le decía, mire, vamos a hacer esto y qué ventajas tenemos, tal y cual, yo trabajaba un gran calculista, Alfonso Pacheco, que lo va a nombrar, y que el mejor ingeniero de estructuras metálicas que hay en Chile todavía está vivo y todavía trabaja conmigo. Luego no sé, empezamos a hacer locuras, o sea, hicimos cerchas Polonceau, que son una combinación de cerchas, ¿te fijas? Y que se sostienen en un tensor que hay abajo, pero de 70 metros de 35 metros de luz. Oye, una cuestión fantástica. Y podía hacer de todo yo. Luego, cuando tú me dices Cristalería de Chile, fue un concurso. Un concurso que primero fue honorario y después terminó siendo de arquitectura. Y lo gané por la arquitectura, por el diseño. Y además porque me permitió incorporar tecnología sustentable, ventilación natural, iluminación natural. Es la primera fábrica o la única fábrica de envase de vidrio del mundo que tiene vidrio. Es absurdo, pero es así. Sí, obvio. Un edificio que tiene 200 metros de largo de vidrio y que va entre los 25 metros de altura y los 7 metros. Wow. Realmente una cosa pero impresionante. Rompimos todos los esquemas y esto se ventila en forma natural, se tiene una calidad de vida adentro extraordinaria. Pues, o sea, se funde vidrio a 1520 grados. Claro. Te das cuenta del calor que puede hacer. Segundo, generalmente estos edificios son oscuros como boca lobo, y muy calurosos, entonces la gente trabaja muy poco rato y tiene que ir a hidratarse. Entonces hay lugares donde la gente se hidrata. Nosotros por el sistema de ventilación y por el lugar, que además ya es viento, por la orientación, todo, mira, le apuntamos medio a medio. Uno tiene un ángel de la guarda arriba que le ayuda. Y efectivamente logramos disipar temperatura. Por el vidrio se disipaba. El calor se da al frío. El calor adentro siempre más alto que la temperatura más alta que hay afuera, por lo tanto se disipa. Por arriba, por las formas ondulantes, se generan venturis que extraen el aire, porque nosotros inyectamos por el norte que entra solo, porque es por donde está el viento predominante. En fin, mira, se juntaron todas las condiciones para que eso fuera exitoso. Y además, modestia aparte, es precioso el edificio. Y fue un logro. Y tuve en la inauguración un mensaje de Rafael Moneo, envió un mensaje que lo dijeron en el discurso, dirigido al arquitecto, que él nunca había visto una fábrica más hermosa en el mundo. Mira qué bonito. Qué orgullo, sí. Bueno, yo creo que uno cuando va a recorrer la 5 Sur, hay varias construcciones que tienen su nombre y que uno no lo sabe, partiendo por Unifruti Requinoa, después cuando uno va por Yayay y ve Cristalería Chile, todo. Hay varios edificios ahí, bueno, y todos los Unifrutes también que probablemente están ahí a borde de carretera, que son varios. Sí, hay varios, mira, ahí está, bueno, por la carretera, por la Panamericana hay, desde Copiapó, que está antes de Copiapó, frente a Chamonate, que era el aeropuerto anterior. Hoy se me quedó Carosi, aquí entrando por el sur a Santiago, claro, en NOS. Pero ahí está la puerta, y eso fue un encargo increíble, porque
también se transformó en una especie de concurso. Afortunadamente yo fui el escogido, nuevamente porque uno tiene un ángel de la guarda, por varios motivos. ¿Ah? Uno, por la actitud frente al encargo. Estaba esto inmediatamente cuando se quemó, buscaron cómo se reconstruían rápidamente. Y esto, mi hijo me decía, papá, llámalo. ¿Cómo vas a estar llamando? Se están quemando y tú estás llamando, aló, yo le vengo a hacer el... No, eso no se hace, pero... ¿Pero había un vínculo previo con Carosi? No, ninguno. No, ninguno. Ah. Salvo que mi papá fue productor de trigo de Carosi. Ya, ok. O sea, con eso te digo... Pero en otra área, claro. No, otra área. Lo otro es que se produjo una invitación a participar en esto y se fueron descartando arquitectos hasta que al final quedaron dos que yo no sabía quién era. Bueno, yo sabía que era yo uno, pero contra quién estaba compitiendo. Sí sé contra quiénes competí, pero yo creo que yo les dije a ellos lo que ellos querían, lo que el dueño quería oír. Que le expliqué, le dije que no creía, agradecí la invitación, que yo podía aportarles por mi experiencia, porque creo que tenía algunas ideas que pudieran ayudar, pero además que no creía que esto fuera una tragedia. Que tú le digas eso cuando está, poco menos sale humo por ahí, claro. Se ha quemado todo. Le dije que era una tremenda oportunidad y un desafío para Carosi de levantarse y realmente demostrar de que tienen la capacidad técnica, el empuje, la historia de la empresa para poder hacerlo. Y la verdad que yo creo que eso es lo que estaba esperando Gonzalo Bofill que yo dijera. Entonces se sentó al lado. Yo fui escogido en 20 minutos el arquitecto. Buenísimo. Rápidamente. Y fue un proyecto fast track. Entonces cuando te digo eso, no había proyecto. Aquí habían ideas. Me recomendó uno de los gerentes de ellos que yo fuera a conocer Cristalería de Chile, porque eso le caía perfectamente bien. Y yo le dije, pero no me dejaba explicarlo. Todo el resto le decía, cállate. Silencio, silencio. Silencio. Bueno, al final le dije, Guillermo es el arquitecto. Entonces me dijo, ¿y qué hace? Bueno, hay que hacer lo mismo. No, le dije, yo no me copio. ¿Ah? Claro. Pero imagínate, la tontería. Son anécdotas simpáticas que te ocurren. Obviamente que yo podría haber puesto Cristalería de Chile encima y calzaba perfecto, pero no se puede hacer eso. No, pero sí empleamos varias cosas como sistemas de renovación de aire, sistemas de iluminación, sistemas de ventilaciones pasivas, que son por sistemas Venturi en la fachada, por evaporación de agua, bajar las temperaturas adentro, las condiciones son distintas. Hay una cosa que siempre me ha importado cuando tú me dices arquitectura como industrial o la industria. En la industria trabaja mucha gente. Muchísima. Si tú me dices a cuántas personas ha arreglado la vida, yo sinceramente creo que le he arreglado la vida a unas 30.000 personas con toda la fábrica. Las industrias que he hecho en el tema. ¿Por qué? Porque yo me preocupé siempre, eso me lo enseñó mi padre en el campo. La gente tiene que vivir con dignidad. Exacto. Tiene que trabajar, y acuérdense siempre que ellos son padres, tienen hijos, los hijos tienen sueño, frío, alegría, penas, tienen todo. Lo mismo que le pasa a usted o que le va a pasar a cualquiera. Siempre preocúpese de la gente, que vivan dignamente. Y a mí siempre me importó dignificar a la gente. Y realmente gracias a Unifruti, los baños y los casinos de los empleados temporeros eran un espectáculo. Sí, claro. ¿Ah? O sea, hoy día es normal. Pero en esa época no había baños con cerámica o de piso cielo. No había baños con piso y con fluxómetro. El primer fluxómetro lo usé yo aquí en Chile. En el norte me permitió usar paneles solares para tener agua caliente en el desierto. Luego, cómo filtrar agua de manera natural, porque no hay agua. O sea, todas esas cosas no eran ajenas a mi sistema. Y cuando tú me dices, ¿tan ajeno? No. Todo tiene que ver con eso. No son, aquí posiblemente hay muchas construcciones en Chile. Sí. ¿Ah? Hay poca arquitectura. Sí, lo hemos hablado. A pesar de que hay muy buenos arquitectos, pero de repente como que se mira peyorativamente este tema. Yo te digo, mira, yo creo que también cuando tuve la suerte de tener Unifruti, nunca le pisé los callos a nadie. Estaba todo el mundo haciendo casas grandes,
conjuntos, de edificios, en fin, y estaban los grandes arquitectos. Y yo estaba solo en un tema que era de ingenieros y de repente con el mejor cliente que te puedes imaginar. Y cuando la gente despertó y se dio cuenta de esto, yo ya llevaba la carrera, yo ya estaba llegando a la meta. Entonces me permitió hacerme de un nombre y ser respetado por los grandes arquitectos. Te estoy hablando de don Héctor Valdés, Mario Recordón, Jorge Aguirre, Fernando Castillo, que eran los premios nacionales que me tocó estar en concursos con ellos, ser jurado, y a mí me trataban, pero con una delicadeza y un cariño enorme, porque Cristian de Grote, mira, gran amigo mío, porque veía que yo tenía algo que ninguno de ellos había hecho. Cristian de Grote trabajó en Carossi, cuando partió. Bueno, ahí hay cosas bonitas. Eso se hizo fast track y partió un proyecto de 9.000 metros y terminó un proyecto de 50.000, hecho en 2 años, sin proyecto. Partimos, hicimos un proyecto emblemático. Y se mezclaron dos arquitecturas, 2 épocas de 50 años de distancia. Así es. Y yo creo que el objetivo más que logrado, porque no compiten, son armónicos, y es un honor estar al lado de un premio nacional como Emilio Duarte. Antes de seguir con el podcast, te cuento un dato arquitectónico más que interesante. Me encuentro donde alguna vez funcionó la histórica Sombrería Girardi. Aquí hoy late un nuevo corazón creativo, IF Chile, el mejor y más grande cowork de Chile. Ubicado en Avenida Italia 850, IF Sede Italia es un espacio que cuenta con oficinas privadas, sala de reunión, cowork flexible y equipamiento de primer nivel. IF Italia, una historia, diseño e innovación. Si quieres más información, ingresa a ifchile.com, busca la sede Italia y sé parte del lugar donde grabamos nuestro podcast de arquitectura y algo más. Un espacio con carácter, alma e historia. Ahora sí, continuemos con el podcast. Hay una carga importante y un desafío cuando uno llega a ese tipo de encargos que tienen una carga simbólica, una carga intelectual importante, y tener que intervenir ahí. No, salvaje. Mira, convencer a alguien, a ver, hay cosas que son fantásticas. Se pudieron hacer esos sistemas de ventilación pasiva de la fachada, porque da al poniente, por lo tanto tiene una radiación muy alta. Lo otro, el calor, adentro hace mucho calor, en la parte que se seca la pasta, luego la parte donde se empaca es helado. Me permitió que por la orientación que tenía, todas las fachadas sur son de vidrio, todas las divisiones interiores son de vidrio. Anda, que te crean, pero lo hicieron. Lo otro, que el edificio tiene una sinuosidad que uno le busca un cuento, pero yo tuve que explicar esto. Y lo llevé como a la imagen de un fideo, cómo se hace un fideo, cómo se dobla un fideo, y luego la cubierta, y no se me ocurrió nada más que decirle que era como una pasta de lasaña. Pero eso me sale en la explicación, Claro. pero la primera respuesta de ellos es: no hacemos lasaña. Pero el dueño la pescó y dijo, una semana después me dijo: Guillermo, ¿sabes cómo se llama el proyecto? No, bueno, lasaña. Porque en un año vamos a volver a producir y va a ser una hazaña, me dijo. Entonces, Totalmente, el juego de palabras y... No, juego de palabras fantástico. Qué bueno. Entonces, ahí está. Y después, bueno, en el observatorio, que tú me pusiste ese tema, tuvimos un primer impacto. El proyecto se demoró mucho, fue detenido en un tiempo. Bueno, vino el terremoto, también estábamos desarrollando, y estuvieron a punto de paralizarlo. Wow. Y ahí hay una anécdota que yo le he contado, es que vino una comisión de Estados Unidos y nos pusieron el problema. Dijeron: ¿qué pasa si hay otro terremoto con este edificio arriba? Eso produjo lo siguiente: todos los observatorios del mundo son de acero. 100 acero con un terremoto así, imagínate la coctelera aquí. Se cambió gran parte de una base en hormigón y la otra en acero, pero más robusto. Pero después el revestimiento sí tiene dobles pieles. Los revestimientos son todos chilenos, Hunter Douglas, diseñados por mí, para que tú sepas, afortunadamente. Y es el único observatorio en el mundo que tiene revestimientos Hunter Douglas, para que tú sepas. Bueno, es
una fantasía ese proyecto y también pudimos hacer dobles pieles para mejorar el impacto de temperatura. Se produce hielo, se produce calor que lo tienen que disipar rápidamente porque la observación en la noche, el Sí, observatorio claro. está siempre en la cúpula, siempre con aire acondicionado. Y empiezan a igualar temperaturas dependiendo cómo son los pronósticos del tiempo Wow. para que no se produzca condensación y humedad en el Dime. espejo. Bueno, tiene una serie de tecnologías locas, ¿ah? Wow. Y la verdad es que es fantástico. No, me imagino. Me quiero detener en algo que has mencionado durante la conversación, esto de tener que hablar con ingenieros, tener que hablar con astrónomos, tener que hablar un lenguaje distinto al que estamos acostumbrados los arquitectos. En este mismo podcast estuvo Juan Sabaj también, y que él mencionaba que finalmente cuando uno llega a estos encargos como corporativos, industriales, al cliente lo que menos le importa es la arquitectura. Pero que uno tiene que tener la capacidad de darle la confianza que uno le va a resolver el problema. ¿Cómo enfrentas tú eso mismo, tanto con los clientes, pero también con esta tropa de ingenieros que quieren venir a derribar el proyecto de arquitectura y que dicen, bueno, pero es que, ¿cómo vamos a tener toda una fachada vidriada en una producción en donde ya adentro hacen tantos grados? ¿O cómo vamos a tener estos vidrios acá, etcétera? No sé. Mira, yo creo que uno tiene, bueno, cada uno tiene su método, ¿ah? Uno tiene que convencer, conquistar, tiene que a lo mejor saber contar el cuento, ¿ah? Y otra cosa es buscar por dónde uno logra como romper esas corazas que tienen esos rechazos. No es solamente, yo te diría, los ingenieros. Hay resistencia en la empresa constructora, cada vez está peor Sí. el tema, pero también tú tienes, los arquitectos somos políglotas. Tú tienes que hablar el idioma de un estudiante, de un dibujante, de un carpintero, Sí. de un albañil, de un capataz, Mm. de un jefe de terreno, de un jefe de obra, el ingeniero, el constructor. Son idiomas distintos. Claro que sí. A cada uno tú tienes que hacerle una exposición y ojalá que todos entiendan lo mismo, porque Sí. uno tiende, mira, el mayor defecto de los arquitectos, que tenemos muchos, es que uno muestra planos y se lo explica al cliente. Entonces le dice, mira, aquí está todo, y el cliente te dice a todo que bien, que no entiende nada. A ti Sí. te han mostrado un electrocardiograma. Sí. Oye, el médico lo mira y dice, está clarísimo, usted no tiene nada, está perfecto, esta cuestión. Y uno dice, ¿qué es lo que está mirando? Sí. Y está viendo la hipertensión, está viendo el ritmo, está viendo un montón de cosas. Aquí es igual. Yo creo que los arquitectos pecamos de esa cosa Sí. de no preocuparnos de a quién le estamos hablando. Mm. Entonces muchas veces un niño, por eso que uno hace un dibujo y el dibujo sí lo entienden. Sí. ¿Por qué? Hoy día hay un problema entre los estudiantes de arquitectura. Yo te diría que como todos lo trabajan en computación, no dibujan. Mm. Y lo que tiene, la ventaja que tiene el dibujo a mano alzada, que es desprejuiciado. Sí. Y se hace como tú te estás imaginando las cosas. Entonces, pero no tiene medida, Mm. no hay dimensiones. Tú dibujas en computador y el computador tiene que poner una medida, una dimensión. La línea es recta, es curva. O sea, partiste mal. Entonces, no puedes llegar y decir, mira, esto vamos a hacer de 20 metros de altura. No, a ver, porque Hay mucha cosa predeterminada ya. ya en ese- partiste limitándote Sí. tú. Entonces, hay una diferencia muy fuerte con la realidad. Y lo otro es que cuando tú haces un croquis, trabajas con cortes, generalmente. Y el corte tiene 3 dimensiones. Mm. En cambio, la elevación o la planta no tiene 3 dimensiones. Sí. Entonces, hay un lenguaje que a lo mejor los arquitectos hemos perdido la oportunidad realmente de explayarnos en eso. Mm. Y yo creo que es para explorarlo. Y te decía por qué cada vez menos, porque los arquitectos, yo a mis alumnos les hacía, primero que todo, o a la gente que llega a mi oficina, las primeras cosas les decía que dibujara a lápiz. Si no se usa, no importa, yo quiero, a ver, dibújame algo, haga un croquis. No saben dibujar. Ese tipo no ha perdido una capacidad, cuando tú dibujas, educas el ojo, Sí, claro. aprendes a observar,
miras textura, dimensiones, proporciones, profundidad, luces, sombras. Eso el computador no te lo da, trabaja en ventanita. Antes uno trabajaba con el proyecto entero arriba del tablero. Tú podías cantar, oír música, reírte, contar chistes, seguías. En el computador, con el computador no puedes hacer eso. No. Entonces es un mundo mucho más agresivo, menos intelectualmente menos interesante, te diría. Y más aún con los software que hay hoy día en donde viene todo predeterminado. O sea, ya ni siquiera hay que pensar en cómo va a ser el muro, porque No, ya vienen claro. y los muchachos creen que el muro que entrega el software es el muro con el que tienen que proyectar. Claro, no, imagínate con inteligencia artificial, o sea, ya ni siquiera hacen un texto, porque Sí. ya le dan la idea y hay una máquina que te hace un cerebro que está tomando cosas. O sea, se va a perder muchas cosas. Hay un desafío muy grande de no equivocarnos, Sí. que no vayamos a ser dominados por una máquina. ¿Crees que, tomándonos de esto, crees que la formación de los arquitectos hoy día está un poquito al debe por parte de las universidades? Yo creo que están todos al debe. Las universidades yo creo que están absolutamente al debe porque, primero que todo, yo eliminaría pero el 80% de la escuela de arquitectura, porque es un Más de despropósito. 40 y tantas, sí. Es un negocio. No hay un interés de formar gente. Y lo voy a decir así de crudamente. Eh, yo creo que también los alumnos son, no sé, se autoengañan. Por ahí aparece la abuelita, la tía, no sé, que le dice, oye, qué bien dibuja tenía, podría ser arquitecto. Es terrible. Sí. Yo se lo pregunté. Yo le preguntaba a los alumnos míos, pues ya no hago clase, pero eh, a ver, ¿por qué están estudiando arquitectura? Entonces, oye, aquí te digo, o sea, espero que no haya ninguno que la abuelita le dijo, oye, Que dibujaba bien. claro, la mitad estaban colorados como tomate, te fijas, Sí, porque claro. seguramente era así. Pero no tienen interés, no hay cultura. Mira, el arquitecto antes era un ser en la sociedad especial. Hemos ido perdiendo relevancia. Los arquitectos también somos muy presumidos, pues, el ego, para que te digo cómo funciona. Pero todos hablan de la ciudad. ¿Qué es lo que hacen los arquitectos en la ciudad? Nada. Mm. ¿Cuál es el aporte de los arquitectos en la ciudad? Ninguno. La ciudad no la hacen los arquitectos, viejo. Lo hace desde una toma, lo hacen las personas que se hicieron la toma, las callampas, lo hace un constructor, lo hace un albañil, lo hace cualquier cosa. Lo hace una inmobiliaria que tiene otro interés en esta cuestión. Lo hace en un municipio que quiere, a lo mejor el alcalde, lucirse con alguna brutalidad. Mm. Y, oye, no hay cultura, no hay planificación, no hay nada. Yo creo que el último gran urbanista que hubo aquí es Juan Parroquia. Mm. Y Juan Parroquia trataba a sus colegas de urbaneros. Fuerte la palabra, pero es así. Él inventó, por ejemplo, el cinturón de radial que tiene Santiago Américo Vespucio. Como había resistencia para hacerlo, empezó a hacer en los puntos que había conexiones hacia los puentes. Mm. Y tú te encontrabas que en Américo Vespucio, ponte, cuando cruzaba el río, él hizo los cabezales del puente, el puente, no sé cómo se llama, ese puente centenario, no tengo idea, el que da a la pirámide. Ya, perfecto. Bueno, pero él hizo, y eso estuvo en Américo Vespucio, hay una estructura como para generar un puente, y ahí en la mitad de ninguna parte. Después, cuando ya se iba a conectar, que esto se conectó como el año 90 y algo, hubo que demolerlo porque el puente tenía que ser más grande, o sea, no servía, pero él obligó a que eso se fuera produciendo en todo este cinturón de Santiago. Era una especie, no sé si tenía la visión, pero era lo que fue Vicuña Maquena. O sea, Vicuña Maquena sí realmente soñó la ciudad, la hizo, la pensó y todo. Pero el resto, ¿tú crees que lo han pensado alguna vez? Ninguno. Los ingenieros que estudian, y aquí le voy a pegar un palo a ellos también, pues, los ingenieros ¿qué es lo que estudian? El diseño urbano de esta ciudad, no hablemos de otra. Es paupérrimo, realmente es una vergüenza. Si tú te comparas con otras ciudades del mundo en que realmente resuelven los problemas, realmente es como para dejarlo a todos castigados. Santiago es como una mancha que se va expandiendo. Pero es terrible, ¿no? Sí, es terrible. O sea, tampoco piensan en eso. Cuando te decía, a mí me importaba, no es porque yo sea muy importante, me importaba si yo iba a hacer un edificio que está a orilla de carretera, de no destruir el paisaje.
es re difícil, porque tú no es que no va a pasar desapercibido, lo tendrías que haber pintado con pintura invisible. ¿Ah? Claro. Pero no era eso, o sea, jugar con el color, con la armonía, con ciertos materiales que fueran, no sé, no son propios de pero pequeñas cosas que identificaran a las personas con el lugar. No sé, había una preocupación. En mis proyectos por lo menos está. Mm, Eh, no tengo idea si mis colegas, cada uno hace lo que puede. sí, Uno hace lo que puede y dentro de lo que puede lo que quiere, ¿verdad? así. Guillermo, ¿cómo se enfrenta una realidad laboral de nuestro gremio, que hoy día probablemente es muy diferente a la que había cuando empezaste tú a ejercer la profesión? Por, primero por la cantidad de escuelas, que ya lo mencionamos; segundo, por la cantidad de arquitectos, que son más de 20.000, y saliendo todos los años cerca de 1.000 arquitectos nuevos. Em, ¿Cómo se enfrenta una realidad laboral como esa, en donde es tan difícil y en donde pareciera que también las escuelas tienen un formato de arquitecto que es el que hace proyectos, el que diseña proyectos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se enfrenta eso? Mira, o sea, difícil porque yo creo que eso es lo que ha ido destruyendo nuestra profesión. Eh, Hay un exceso, a mi modo de ver, de escuelas Mm, que no tienen ningún horizonte, no tienen meta, o sea, meta es hacer un negocio. Le importa un comino qué es lo que sale de ahí. mm, Imagínate que un tipo obtiene el título en, no sé, en la universidad de cualquier parte y está habilitado. sí. O sea, no puede ser eso. Segundo, ¿quién hace realmente un chequeo de qué es lo que se enseña o quién se está actualizando con todas las tendencias que hay de enseñanza en el mundo? O Mm, sea, si tú te vas a Columbia, vas a Harvard, eh, y miras cuáles son las mallas curriculares y las comparas con las chilenas, te llega, pero mm, tú dices, pero ¿a dónde se fueron? O sea, esos están en Marte y nosotros estamos, no tengo idea, metidos en Cachiyuyo. mm. ¿Ah? No quiero mirar en menos a Cachiyuyo, ¿no? Pero te quiero decir que hay una distancia muy grande, o sea, las carreras no puede ser que duren 6 años y además que hoy día les ponen otros estudios más, entonces la carrera la extienden, Sí. bueno, el negocio. Y hoy día tú sales, ponte a competir contra arquitectos que no tienen idea de dónde están parados, pero tienen el título de arquitecto, pero tienen más títulos que tú, entonces son puros cartoneros, po, Mm, ¿ah? Está lleno de cartones. Yo hacía clase en este posgrado de la Católica y de repente me di cuenta que yo estaba habilitando a gente que había sido alumnos míos y resulta que yo no tenía ningún título de posgrado, o sea, me tuve que salir a hacer el curso, a hacer hacer el el posgrado, posgrado para por lo menos tener un poco de claro. autoridad moral, pues. ¿Ah? Pero ese tipo de cosas, como que se ha desvirtuado la enseñanza. Y yo creo que también al no ponerse como al nivel de lo que el mundo está pidiendo, Chile, nosotros estamos insertos en un Sí. mundo globalizado y todas las cosas, pero también tenemos que tener identidad. Y si hay arquitectos que se han destacado chilenos es porque realmente son pocos, ¿ah? Si uno los cuenta con los dedos a la mano, o sea, tú identificas, claro, arquitectos sumamente prestigiados, sí, tan prestigiados. Tú te vas a Argentina, hay muchas cosas, pero tú te das cuenta que hay una diferencia. Mm. Hay muy buenos arquitectos aquí en Chile, pero no son todos los arquitectos. O sea, sí, hay buenos arquitectos, pero el Pero, 90%, pero ¿y qué pasaría? Y a eso ha apuntado un poco mi pregunta. ¿Cómo crees tú que, porque si fuesen todos destacados, no, la competencia no, sería, estaríamos mal. claro? Lo que pasa es que, ¿Cómo lo hace el que, porque perdón, pero para hacer, no sé, para hacer un Matías Klotz, para hacer un Smithian Radic, hay ahí un talento particular, especial, hay que tener por algo, supuesto. hay que ser tocado por alguna varita. Bueno, o sea, Eh, a eso es lo que iba yo, que son pocos, se destacan. Obviamente, porque se van a destacar aquí en la quebrada de la Jibu. sí. Yo creo que todas las obras, de repente tú puedes ver que hay muy buenas obras. O sea, a mí me encanta ir a mirar qué es lo que hacen nuestros arquitectos. No para copiarles, sino que realmente yo no tengo ese complejo. Mira, yo creo que eso lo superé hace muchísimos años. Mm, Primero que todo, puedo tener todos los defectos menos la envidia.
Y si yo veo que tú haces algo que está bueno, voy y te lo digo. No tengo ningún complejo en decírtelo. Hay otro te dice, pero ¿cómo le vas a decir? ¿Cuál es el problema, viejo? Claro. Si eso, lo lógico que tú lo digas. Yo he llamado a arquitectos que se sorprenden por mi llamado. ¿Y para qué me estás llamando? No, solamente para felicitarte. No, me estás tomando el pelo. No, no, no. O sea, me acuerdo, no te voy a nombrar a quienes se lo he dicho. Y he sido en ese sentido muy honesto con ellos. Pero también he recibido ese feedback, ¿ah? Claro. Porque lo han hecho conmigo y no sabe cómo se agradece hacia adentro el orgullo que es que te sientes pero sumamente bien valorado, que una persona como es te llame por teléfono y te diga, fíjate que vi tal cosa. Y tal. Los de afuera sí lo hacen, ¿ah? Aquí adentro la pelea es más o menos, ¿ah? Se pelea mucho. Sí. Pero lo que te diría es que falta ética. Perfecto. Yo creo que lo que más falta aquí es ética. Y eso ya nos enseña. Wow. Guillermo, llevamos casi una hora conversando, se ha pasado pero rapidísimo. Y quiero pedirte como pregunta o como parte final de nuestra conversación, que un arquitecto que lleva más de 40 años de experiencia ejerciendo la profesión, si le puedes dejar un mensaje a los arquitectos que estamos hoy día activos en la profesión, a los estudiantes que están luchando para salir con el título y a los arquitectos recién egresados, algún mensaje que tú les puedas dejar para que enfrenten esta linda pero también muchas veces ingrata y dura profesión. Mira, yo siempre le decía a mis alumnos, no soy el único que lo ha dicho, que nosotros tenemos la mejor profesión del mundo. Los médicos, oye, actúan en enfermedades, o sea, están tratando de salvar a una persona, fantástico, pero están atacando enfermedades, una cosa que se está deteriorando. Los ingenieros luchando contra los materiales, un minero, imagínate lo que puede estar haciendo alrededor. Y los arquitectos estamos llamados a interpretar los sueños de las personas. Mira qué cosa más linda, Sí. es poético. Tal cual. Pero yo lo que le decía a mis alumnos, si es eso el objetivo, traten de que los sueños no sean pesadillas. Porque esa pesadilla, lamentablemente, la burrada que ustedes hagan, la va a tener que soportar todo el mundo y no tengo idea por cuánto. Y lo otro es que alguien les confió sus recursos para que ustedes hagan una cosa que realmente no tiene ningún valor. Yo le diría a los alumnos que primero tienen que tener pasión, ser honestos, estudiar, tener disciplina, sacarse la mugre trabajando. No tenerle temor a que haya alguien a competir, porque siempre va a haber alguien mejor que uno. Sean francos y cuando sientan que algo tiene que ser, háganlo, díganlo, busquen. Y no se queden dormidos en los laureles, o sea, siempre busquen progresar, avanzar. Y cuando digo esto, porque yo creo que cada proyecto que tú haces es un peldaño y un aprendizaje para ir cambiando. En el próximo, oye, esto lo hice, me quedó bien, a lo mejor lo repito, pero ¿cuál es el próximo paso? ¿Cómo le saco mayor, no rentabilidad al diseño, sino que cómo lo hago más interesante? Y sea de la escala que sea. Absoluta. O sea, mira, yo tengo un proyecto pequeñito. O sea, en México me tocó hacer 3 proyectos en Monterrey, en los cuales el primero, 50.000 metros cuadrados. La oficina, 3.500. Oye, rodeado de espejos de agua, en fin, con un montón de cosas. Pero era una bodega de 50.000 metros cuadrados, tilt-up, un sistema de construcción que yo nunca había hecho. Muy rápido, pero mi cliente me encarga y me dice, Arqui, me dice, ¿por qué no te quiero encargar una palapa? Encantado, pues, le dije yo, que no tenía idea que lo que era una palapa. Pues. ¿Tú sabes qué es lo que No tengo idea. Tampoco, le dije, encantado. ¿Dónde va? Aquí, ¿y de qué porte? Le dije yo, entonces... No, mira, yo te voy a dar las indicaciones cuando volvamos a la oficina, esto que lo otro, fantástico. Y empiezo a preguntar, ¿qué lo quiero una palapa? Entonces, no, la palapa. Bueno, hasta que me explicaron que era un quincho. Perfecto. Entonces un quincho y decía, a ver, México, no vaya a ser una cuestión con hoja de palmera, techo de hoja de palmera, como en Cancún, porque esta cuestión yo no la hago. Pero el tipo tenía una fábrica en una planta de cementera y prefabricado. Entonces le dije, oye, licenciado, le dije yo, ¿por qué no hacemos una cosa? Era joven, ¿Por qué no lo hacemos en, no sé, una arquitectura, la palabra la hacemos con prefabricado de hormigón?
Ahí estamos. Listo. Listo. Me volví a Chile y empezamos a pensar cómo hacíamos esto. Hicimos un proyecto que tiene 240 metros cuadrados. Imagínate, al lado de 50.000. Sí, claro. Hicimos otro que tiene otros 50.000, tiene otro que tiene 20.000. Todo es grande, ¿eh? Y esto que tiene 230, 240 metros. Y que es básicamente un cobertizo, que tiene 4 vigas, 4 muros y un volumen donde está la asadera, donde está esta cosa. Eso es todo. Oye, y unas losetas, hicimos losas prefabricadas de cubierta. La verdad es que está hecho y confeccionado de una manera maravillosa, ¿no? Y realmente uno es capaz de hacer una cosa, no necesita la gran dimensión para lucirse, porque eso es de una delicadeza Sí, claro. que llega a emocionar. Sí. Entonces yo te diría con eso para terminar, acuérdense que la arquitectura, la buena arquitectura, es la que produce una emoción. La que no te emociona, yo diría que es una construcción, no es arquitectura. Tal cual. Y si me permite, voy a agregar algo que Dime. yo lo leí, pero perfecto, y que a mí me llega mucho porque delante dijiste, cuando todos se dieron cuenta de lo que yo estaba haciendo en Unifruti, yo ya estaba a punto de llegar a la meta, encontrar un nicho. O sea, partiste haciendo esta arquitectura industrial con estas plantas en donde nadie estaba interesado en hacer ese tipo de cosas. Y después cuando se dieron cuenta lo que se podía hacer con ese tipo de proyectos, tú ya tenías la ventaja, pero claro, pero ganar. mira, una de las cosas que no se dan cuenta me dice, oye, pero primero que todo a mí me han dicho, oye, necesitamos hacer un galpón, yo no hago galpones. No hago galpones. Claro. Después, oye, pero es que, ok, no sé, haré una nave industrial, yo busco la iluminación, la ventilación, siempre lo he buscado. Tiene dobles pieles, trabajo con eso, ahorro energía, la calidad del ambiente, el lugar donde trabaja la gente y todo. Me lo han agradecido. Te advierto que en Carosi me agradecieron la luz, me agradecieron el ambiente, que llegaban descansados a su casa, que era una maravilla estar trabajando y mirando jardines. O sea, mira, nosotros estamos aquí, miramos hacia allá, no, bueno, hay luz nomás. Pero sin saber qué es lo que hay allá, la transparencia, estamos viendo árboles, a lo mejor pasa, te digo, un pájaro, esas cosas, hay luz, hay sol, hay sombra, esas cosas son importantes. Sí. Tú las vas inconscientemente captando en tu subconsciente y te van ayudando y mejorando tu espíritu. Entonces esas cosas... Y más para la cantidad de horas que uno pasa en el trabajo. Fantástico, pero sí, por supuesto. Claro, Entonces, claro que sí. Hay cuestiones que, mira, en esto da para todo. Te he contado mucha brutalidad, hablamos allá de la cuenta. No, muchas gracias. Guillermo Hevia, muchísimas gracias por esta sincera conversación, por esta tremenda conversación. Se agradece, la verdad, cuando viene gente con tanta experiencia como la tuya, a revelarla, a contarla y a mostrar a todos los que estamos en este ejercicio de la profesión cómo se han hecho las cosas. Así Mira, que muchas gracias. Se nos fue a hablar de el último edificio que hice, que es Floramatic, que es un edificio que es bien icónico, ¿eh? Está en Enea, que es un edificio, un laboratorio de investigación y desarrollo de colorantes, saborizantes de alimentos, que tiene como 7.000 metros y que es en hormigón a la vista, tiene 3 pisos altos, o sea, tiene casi 14 metros de altura, es un cilindro, o sea, es un anillo. Perfecto. Y que tiene un patio central de 35 metros de diámetro y el edificio tiene 66 de diámetro. Realmente es una fantasía. Y dentro, oye, olvídate que está cruzado un puente con un laboratorio metálico de 35 metros de luz, que, oye, es la fantasía. Y realmente da gusto cuando la gente se sorprende y están agradados a su lugar de trabajo. Sí. Y ese es un edificio que yo creo que va a ser algo a dar que hablar. Eso. Qué lindo es cuando las empresas entiendan el valor de la arquitectura y cómo los beneficia. No, pero es que eso lo entienden después. Sí, después, al principio el rechazo es más o menos tremendo, ¿no? Sí. Guillermo, estamos. Muchísimas gracias. Nos faltaron millones de temas, así que yo creo que más adelante podríamos conversar de nuevo. Y nada, a ustedes muchas gracias nuevamente por ver un nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más. Y como siempre, ya parezco disco rayado. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube y de activar la campana de notificaciones para que no se pierdan
ningún capítulo de este podcast. Que estén bien, nos vemos, chao.